Vamos pues a leer la palabra de Dios en Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo han encontrado? La palabra de Dios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que hoy es culto de oración y de enseñanza. De pronto digo lo que dice el pastor. Esta prédica de pronto o este mensaje, esto no es de pronto para que la gente brinque o para que la gente diga, pero sí para recibir bendición. Porque toda palabra de Dios es para recibir bendición. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles sobre el Espíritu Santo, el sello. Yo sé que muchos han sido sellados por el Espíritu Santo y quizás otros no. Pero en la vida cotidiana y en la vida del ser humano también tenemos anhelos. En nuestra vida hay muchos anhelos, hay muchos compromisos. A veces queremos seguir o conseguir algo a través de un consejo o a veces no de un consejo. A veces no sabemos ni qué nos conviene, ni qué es lo bueno, ni qué es lo malo. O muchas veces vamos por la vida queriendo hacer vulgarmente lo que nos provoca. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida cambia totalmente. Gloria a Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios sí quiero predicar en el nombre de Jesús bajo el título Propiedad Privada de Dios. Y quise darle un subtítulo: Los 5 pasos para el sello divino. ¿Y cuál es ese sello divino? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. En la antigüedad un sello era algo muy importante. En la antigüedad, yo soy joyera y sé qué es lo que es hacer un sello. Nosotros cogíamos cuando alguien nos llegaba con un sello, con una cara o con un logotipo o algo, y cogíamos una cosa que se llama cera. De pronto la gente llama molde o no sé de qué manera lo podrían llamar, pero nosotros lo que es las joyas se llama cera. Y ese oro se funde y nosotros cogemos esa lámina o quizá la figura que nos llevaban y la colocábamos en la cera y colocábamos al fundir el oro que quedaba como líquido, lo tirábamos en la cera y cuando la cera se enfriaba quedaba el molde de lo que la persona quería. Podían llevar un nombre, una cara, lo que quisieran llevar. Y en la antigüedad eso se hacía, un sello. Y cuando era de propiedad de algo, la persona sellaba, los grandes gobernadores y todo, hacían un sello y dice, esto es mío, esto es propiedad mía. Y podían dejar, llamémoslo ahora, como hace Amazon o como hace un paquete en su casa, donde fuera, en la puerta y lo que fuera, y nadie lo podía coger porque miraban y decían, no nos pertenece a fulano de tal porque ahí está el sello de él. Pero ahora en la vida espiritual nosotros pertenecemos a Dios con este sello, que es el sello del Espíritu Santo. Y qué bueno cuando nosotros empezamos a entender qué es ese regalo que Dios nos da, el poder del Espíritu Santo. Saben que cuando yo evangelizo le digo a mucha gente y me han preguntado, pero a mí me enseña la palabra de Dios que Dios es Espíritu. Claro que tienen el Espíritu de Dios, porque si creen en Dios y saben que estamos caminando de Dios, Dios es Espíritu, porque eso es creer. Pero hay un sello que nos identifica. Así como cuando usted dice, bueno, me voy para un país, me voy para tal parte. Usted tiene ese etiquete y tiene ese etiquete de avión y dice, bueno, ya me voy. ¿Y qué le hace falta? La visa. Porque sin visa usted a algunos países no puede entrar y necesita esa visa. Y así nosotros necesitamos ese sello divino para tener muchas propiedades y poder imponer las manos en el nombre de Jesús sobre un enfermo, sobre un necesitado, donde podemos ir a llevar la palabra con autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? El Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud.
Qué bueno que nosotros sepamos que Dios es el que nos guía a través del Espíritu Santo. También nos dice en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará de toda verdad. Él no dice de un poquito, Él dice de toda verdad. Y qué bueno nosotros que aprendamos a entender que es la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos guía. A veces pedimos consejos y no está mal. A veces le decimos a alguien, fulano es muy espiritual, o vamos al pastor. Con todo el respeto y por mucho que nosotros seamos espirituales, los humanos también nos equivocamos. El humano se equivoca. El humano puede dar un consejo, no, pero es que usted me dijo que hiciera esto o que eso. Por eso el pastor cuando va a dar un consejo o cuando alguien le dice, yo creo que él dice, Señor, ilumíname, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? A mí cuando alguien me pregunta le digo, a ver, espere, yo le contesto espiritualmente o humanamente. Porque es que humanamente nosotros tenemos muchos argumentos y podemos decirle a la gente muchas cosas. Como cuando alguien dice, mira, es que no me comprendo con mi esposa, mi esposo, ¿será que me puedo divorciar? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo les digo, ¿le contesto espiritualmente o humanamente? Porque cuando yo les digo espiritualmente, yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús, de decirle, mire, es que la palabra de Dios dice esto y esto. Pero humanamente una persona que no tenga a Dios le dice, no, eso déjelo, eso no sirve para nada, o sea, no sirve para nada, eso consígase otro, no, ¿qué está haciendo? Eso no es lo que Dios quiere, porque Él dice que lo que Dios une, el hombre no lo separa. Entonces, qué bueno cuando nosotros aprendemos. Por eso vamos a ver estos 5 pasos. Vamos a mirar los 5 pasos que Dios me ha regalado bajo el poder del Espíritu Santo, porque yo oré, yo le pedí al Señor, yo me arrodillé y dije, Señor, ¿qué hablo? ¿Cómo son estos 5 pasos? Y yo quiero que a través de estos 5 pasos voy a hablar de mi vida, de qué manera recibí el Espíritu Santo. No voy a señalar a nadie cómo lo viví yo, pero luego lo aplica a su vida. Si usted cree que lo necesita, aplíquelo a su vida a través del poder del Espíritu Santo. Y vamos a buscar primero, dice la palabra de Dios, que para recibir el Espíritu Santo, la primera búsqueda, van a decir, de pronto los pastores o el que esté oyendo va a decir, bueno, pero es que primero es fe. Pero al final les voy a decir por qué se ordenó de tal manera y por qué Dios me lo dio así. Porque lo primero vamos a mirar búsqueda, una búsqueda sincera, tener esa sed, tener ese deseo, ese clamor, esa humillación. Cuando cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, nosotros nos desesperamos. Yo le decía a alguien y le hablaba que cuando usted tiene sed y llega a una parte donde visiblemente no hay una botella con agua, no ve que nadie está vendiendo y usted se desespera. Y hablemos de aquí de España. Nosotros decimos, bueno, yo llegué a decirle si no veo nada, lo que llamamos un chiringuito, lo que estén vendiendo, alguna cosa. ¿Yo cómo hago para saciar esta sed? Pero es que estoy desesperada. De pronto hay tiempo, digo, no ha empezado el culto, vámonos para un chino donde tenemos que comprar una agüita. No, pero es que si de pronto llego y ya ha empezado el culto, ¿yo qué hago? No, voy a ir en de la hermanita y me dirijo a la esposa del pastor, me dirijo al pastor, a cualquier hermano. Le digo, usted no sabe, usted vende agua acá, yo tengo una sed, pero tengo una sed desesperante que no espero que termine el culto. Y de esa manera buscó y claro, le solucionaron, pero no hubo tampoco que le vendiera. Pues me meto para el baño y veo a dónde lavamanos y cojo en las llaves de pronto y tomo agüita por no salirme porque de pronto empieza el culto. Pero cuando hay esa sed desesperante, por algún lado usted busca. Lo mismo un hambre, ustedes han tenido hambre. No hambre porque no tengan que comer, porque no han podido llegar a la casa, porque el tráfico hubo un atasco como llaman acá, o muchas cosas, o porque no ha tenido tiempo y llegan a la casa y yo tengo un hambre que quiero devorar todo lo que haya. Cierto que es muy duro cuando tienen hambre. ¿Y por qué nosotros no nos desesperamos si hay una búsqueda en buscar ese sello, ese Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos ayuda, el que en cada momento podemos tener ese nombre invocado, que es el nombre de Jesús,
a través de ese poder tan grande y que nosotros podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bueno cuando nosotros entendemos que cuando buscamos a Dios de todo corazón lo encontramos. Qué bueno cuando nosotros entendamos que cuando el Señor diga ¿dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué buscamos? ¿De qué manera nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios? Que haya esa búsqueda constante, no es una búsqueda cualquiera, no es una búsqueda donde yo digo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Sabe que cuando a mi vida hubo esa búsqueda, yo me despertaba a las 2, 3, 4 de la mañana y yo le decía al Señor, yo quiero ser sellada. Yo quiero ser sellada por el poder de tu Espíritu Santo. En Colombia se veía mucho y que cuando yo llegué y me bauticé, yo, bueno, ¿y ahora qué más tengo que hacer? Yo quiero servirle a Dios. Pues que tiene que tener el sello del Espíritu Santo. Cuando usted siente un deseo, cuando usted tiene esa necesidad, cuando usted quiere, usted busca lo que quiere. Entonces, qué bueno que cada momento, los que no lo han recibido, y por qué no hablar de los que ya lo hemos recibido también. ¿Cuántas veces hablamos en lenguas? ¿Cuántas veces queremos que ese sello siempre sea renovado en nuestra vida? Vamos con una segunda, la santidad. Dios nos habla de una santidad, de una consagración. Nosotros no podemos ir por el mundo queriendo ser sellados de cualquier manera. Yo no creo, me atrevo a decir con toda autoridad que una persona reciba el Espíritu Santo viendo televisión, malas cosas que se ven, escuchando música mundana, por allá en una cantina, vistiendo deshonestamente. Yo no creo eso, yo no lo creo, porque en mí hubo una santidad y tuve que buscar a Dios de tal manera que me sellara de rodillas, orando, sentada, meditando. El Espíritu Santo no solo se recibe aquí en la iglesia, el Espíritu Santo también lo puede recibir en su casa. El Espíritu Santo lo puede recibir usted conduciendo y tener que parar el coche y decir, yo siento algo raro, porque puede ir meditando, puede ir orando, puede ir pensando en Dios, puede estar soñando y despertándose hablando en lenguas, porque a mí me ha pasado. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que la santidad es parte de recibir el Espíritu Santo. A veces, si no lo hemos recibido o los que no lo han recibido, yo les decía y se los digo a manera de, con amor, a manera de un temor de Dios. Digo, yo les digo a los que no lo han recibido y han hablado conmigo, yo les digo, vean, esculquen por ahí que tienen en sus cajones mal puesto. ¿Qué es lo que hay? ¿Será que tiene alguna atadura por ahí? ¿Algo que a usted lo detiene? ¿O cuál es la atadura que usted tiene? ¿O cuál es el tiempo? ¿En qué saca su tiempo? ¿En qué es lo que usted está haciendo? Usted no se está haciendo transparente con Dios, porque es que Dios conoce los pensamientos. Dios lo conoce todo. Y qué bueno que nosotros aprendamos la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy de vosotros? ¿Qué tenemos de Dios que no es de nosotros? Este cuerpo, cuando usted acepta a Dios, le pertenece a Dios. El Espíritu Santo no es de nosotros, sino de Dios. Él es el que nos lo da. Y nosotros no podemos contestar con el Espíritu Santo, no podemos de llevarlo de una manera, burlarnos de Él, hacer lo que queramos, hacer lo que nos provoca, porque nosotros no tenemos que ver con este cuerpo ya de nosotros, sino agradando a nuestro Dios. Qué bueno que cada día sepamos que hay que cuidar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuál tenemos? Sabemos que todo es de Dios, que todo le pertenece a Él, que esta santidad que nosotros que tenemos que buscar, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y qué bueno que nosotros comprendamos que ese punto tan importante que es la santidad tiene que llegar a nuestra vida.
Nosotros no le podemos servir a Dios ni podemos querer recibir cosas de Dios de cualquier manera. Nosotros debemos de buscar esa santidad. Muchas veces no le vemos importancia y decimos, no, pero es que yo llevo años en la iglesia, pero es que nos hablan de una santidad y vamos por el mundo y vamos por ahí haciendo lo que nos provoca. Pero Dios tiene todo en cuenta, Dios todo lo ve, Dios todo mira cómo es su actitud, cómo es su comportamiento. Vamos a mirar una tercera parte que dice disponibilidad. Qué bueno cuando nosotros entregamos todo y cuando nosotros decimos y cantamos mucho y hablamos y leemos, heme aquí, Señor, envíame aquí. Cierto que a veces decimos, heme aquí, mira, Señor, yo estoy aquí para servirte, Señor, yo te sirvo, y oramos y le pedimos al Señor, Señor, es que yo te sirvo, y quizá le reclamamos al Señor cuando queremos algo de Él. Decimos, Señor, pero si yo te sirvo de tal manera, mira que esto, ¿por qué tú no respondes? Pero es que así no se le habla a Dios. Él conoce todo. Él conoce todos nuestros corazones. Él conoce usted cómo está dispuesto. Tú conoces todo, Señor, de nuestras vidas. Amén, amén. Muchas cosas, muchas propiedades, muchas cosas queremos de la carne. ¿Qué será lo que no queremos de esta carne? Muchas veces nosotros no estamos en el Espíritu y la carne nos pide tantas cosas que tenemos que hacer un alto en esta vida. Pero yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero ¿por qué no hay esa disponibilidad? A veces no nos disponemos a servir a Dios porque el miedo se apodera de nuestra vida. Pero ¿qué dice el Señor? Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos instruye, el que nos capacita. A mí me daba miedo, claro, uno le da miedo y el temor no debe de irse y no pararse aquí. Usted cree, el corazoncito está así, a veces no lo demostramos a través de frente, pero Dios sabe que estamos aquí con temor y reverencia, porque le estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios que nos sirve a cada momento, porque Él vino a servirnos primero. La palabra de Dios nos dice también en Filipenses 2:13, nos enseña, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por nosotros no hacemos nada por cuenta de nosotros. El que se para aquí o el que hace algo o el que le sirve a Dios es porque ha estado de rodillas, es porque le pide a Dios, es porque saca tiempo, es porque le dice, Señor, ayúdame que no soy capaz, yo necesito de ti. A veces cogemos y en qué expresamos nuestro tiempo, esa disponibilidad quizás en las redes sociales. Sabe que yo tenía Face y le decía a mi hijo, yo no sé nada de las redes sociales. Papi, póngame Face, eso hará que unos 4 o 5 años. Papi, póngame el Face, ay, yo quiero cómo es el Face, enséñeme. Y me pesó porque yo tengo mucha corriente y mucha familia, muchos amigos, y eso mandan cosas que usted no debe de ver. Usted manda cosas y ve cosas. ¿Y sabe para qué lo utilizaba yo? Para mandar mensajes cristianos. Yo cogía todos mis contactos y cogía y una cosita y esto está bonito, este evangelismo, y pum, le los mandaba a todos. Pero la verdad yo pasaba horas viendo fotos de todos, viendo este se casó, vamos a ver, y este qué, y el comentario de este. Y un día dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi tiempo? Si el tiempo es de Dios y si usted tiene deberes en su casa, ¿le parece poco? ¿Le parece poco el que tiene niños? Yo también atiendo a mis nietos. ¿Le parece poco el que tiene que trabajar para sustentar a su familia? No hay más tiempo, y el tiempo que nos queda tratar de sacarlo, porque las cosas y los deberes y el trabajo es necesario, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces no es pecado trabajar. Y cuando sacamos tiempo y cuando tenemos, bueno, me absorbió el tiempo este trabajo, y nos lo absorbe también la tecnología, y nos lo absorbe también lo malo que hay en el internet. La tecnología no es mala si usted hace buen uso de él, porque mire, aquí necesitamos tecnología. Cuando la pandemia aprendí a manejar lo que era el Zoom. Yo hay veces me decían, hermana Cristina, le toca predicar. Yo era así en el móvil, yo no movía nada porque donde yo moviera algo se me iba la pantalla. Y yo, ¿cómo predico?
porque era por la pandemia y nos tocaba por el sur. Y una vez me acuerdo tanto que eso me causa, yo recuerdo que mire que Dios, esto no es malo, la tecnología no es mala. Estaba yo en plena prédica y ya iba a empezar cuando empecé a leer, cuando se me fue la pantalla. Yo no me veía por ninguna parte. Cuando yo empecé a gritar, ¡ay, Dios mío! Pero le dije a mi hijo que me ayudara. Andrés, esto se me fue. Pues los hermanos estaban oyendo y yo no sabía que estaban oyendo, pero yo no los veía. Y todos pensaron que era que en mi casa había un ratón, que era lo que había porque yo grité. Yo me asusté. Tenía tanto temor y tanta necesidad de predicar lo que Dios me había dado, que dije, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Esto se me borró. Nada, era un cosito, vino mi hijo muerto de la risa y le moví una cosita y todos se volvieron a ver. Y yo, ay, disculpen hermanos, que es que, como dice la hermana Luz Marina, yo soy nula para la tecnología. Y de esa manera perder el tiempo, no hermanos, no debemos de perder el tiempo. Qué bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:20, dice, en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Qué bueno que nosotros aprendamos a estar disponibles, esa disponibilidad para servirle a nuestro Dios. Sabemos que ya nosotros no vivimos, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros le dijimos, Señor, ayúdame a servirte, yo quiero aprender cada día, yo quiero esto. Y cuando usted tiene esa pasión, esa disponibilidad en su corazón, usted quiere recibir y quiere ser sellada. Cuando en Colombia nos decían, usted debe de ser sellada para poder servir. Yo dije, no, pues entonces, si yo quiero así como cuando yo tengo sed, quiero algo, quiero conseguir algo, no, yo voy a pedir al Señor que me selle. Y de muchas formas, de muchas maneras empecé a buscar, empecé a tener santidad, empecé a disponerme y Señor, ayúdame. Y así de esta manera llega cada palabra en nuestra vida. Vamos por la cuarta, fe y petición. Cuando nosotros tenemos esa fe usted ya recibió a Dios. Si Karina está acá, es porque ya conoce de Dios. Karina tiene fe por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es nuestra amiga y va y mira, aquí hay una petición. Cuando nosotros tenemos fe y todos tenemos fe, nosotros queremos recibir de Dios. Es lo primero y la primera que podría tener el primer punto, porque a Dios se recibe por fe, porque el primero lo buscó. Cuando creemos en Él, cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón. Pero como estamos hablando del Espíritu Santo, de pronto el orden era este, porque al yo tener a Dios en mi corazón, quiero todos esos regalos de Él, esas promesas que Él me tiene en la Biblia, porque esas promesas son para sus hijos, para los que le buscan, para los que necesitamos de Él. Y qué bueno que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es un regalo que se recibe por fe. Es un regalo de Dios, es una promesa grande y es una de las más grandes promesas que hay en la Biblia. Recibir el sello, ser sellados y pertenecer y tener esa pertenencia a nuestro Dios. Qué bueno que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros entendemos que es la certeza de lo que se espera. Yo esperaba que Dios me sellara, porque es algo de fe. Esa promesa es una promesa de fe. Digo, bueno, el Señor nos promete de que vamos a ser sellados por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos promete de que tenemos esta promesa y es la certeza de lo que no se ve. Cuando yo tengo fe, ¿qué es lo que yo espero? Tengo esa certeza de que lo voy a recibir. Cuando tenemos a Dios, nosotros le creemos. Nosotros porque oramos y porque a diario que se hace un culto no puede pasar las peticiones. Porque a eso venimos, a creerle a Dios y a esperar que Dios nos responda a través de una oración, a través de un clamor, pero bajo su voluntad. Porque no es la voluntad de nosotros. Nosotros le podemos pedir a Dios muchas cosas y quizás queremos muchas cosas, pero es la voluntad de Dios. A veces no responde Dios porque Él sabe el tiempo y la hora.
porque no es el tiempo de nosotros. Qué bueno que nosotros entendamos que el que le pedimos a Dios, que nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:14, dice, al fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Cuando Él le dijo a Abraham, qué bueno que nosotros entendamos que dice, para que en Cristo Jesús en buena decisión Abraham alcanzara a los gentiles, y a fin que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Sí, qué linda palabra donde Él dice que es una promesa, y la Biblia está llena de promesas. Y quizás yo me pongo a leer muchas promesas y digo, pero una de las promesas grandes es ser sellados por el poder del Espíritu Santo y recibir este regalo de nuestro Dios. Vamos por un quinto punto. Vamos por la obediencia. Ya llega la obediencia. Cuando nosotros estamos en obediencia, nosotros recibimos mucho de Dios. Pero mucho es mucho, no es poquito. Cuando nosotros sabemos que nuestro Dios tenemos que mantener ese fuego en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Tenemos que decirle, Señor, lléname. Siempre pedimos y siempre cantamos, lléname de tu Espíritu. Lléname de ti, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso y queremos que el Señor siempre nos llene. Pero nosotros no sabemos pedirle porque no obedecemos. Qué bueno cuando nosotros obedecemos y decimos, Señor, es tu bendición, necesitamos obedecerte. ¿Qué dejó para que nosotros obedeciéramos? La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No son obras de caridad. Las obras de caridad son parte del buen cristiano. Eso es parte del cristiano. Tenemos que hacer obras de caridad. También ayudar a nuestros hermanos, a los hermanos en la fe, al que viene y nos pide. Hay una palabra muy linda que nuestro pastor lo repite mucho: lo que tengo te doy. Nosotros damos palabra de Dios. Nosotros ayudamos a la gente con un consejo a través de la palabra de Dios. Y qué bueno cuando nosotros entendamos que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que el Señor nos tiene preparado para que anduviéramos en ellas. Esas obras son cuando el Señor nos dice, ahí está el bautismo, el arrepentimiento, para que nos arrepentamos, para que haya una conversión. Es el paso a llegar a ganarnos el reino de los cielos. Ese es un paso y estas son obras de que Dios dejó. Él preparó todo eso y nos dijo que nos mandaría un consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando Él se fue y dejó a los apóstoles, les dijo que no estuvieran tristes, porque eso es lo que Dios nos da, ese poder tan grande y tan maravilloso. En Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos, y estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué bueno que cuando nosotros empezamos a obedecer, yo ya soy testigo. Yo soy testiga de ese poder. Todos los que estamos bautizados y hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, somos testigos de ese poder y de esa promesa. Y yo les decía a mi familia, yo decía, ¿cómo yo no voy a testificar y cómo no voy a hablar cuando recibí el poder del Espíritu Santo? Si yo no sé nada de inglés, yo no sé de otro idioma, y en el momento que yo vengo y yo no sé en qué momento empecé yo a cantar y empecé a hablar y todo se distorsionó. Yo terminé orándole al Señor, llorando a los pies del Señor, y mi lengua no podía responder a lo que yo quería. Había algo sobrenatural en mi vida, algo de gozo, de felicidad, cuando el Espíritu Santo, cuando fui sellada por el poder del Espíritu Santo. Pero en mí hubo esa búsqueda, en mí hubo esa santidad, esa disponibilidad, esa fe, esa petición, esa obediencia. Qué bueno cuando nosotros entendamos, cuando yo quise recibir el Espíritu Santo y ser sellada, no era bajo mi voluntad, sino el tiempo de Dios. Y yo me iba a toda parte, yo iba a los campamentos, yo decía, bueno, qué rico, ¿y dónde es? ¿Y cómo se recibe?
Yo iba a las células que llamaban lo que es el Refan ahora y decía yo, bueno, Señor, ¿y cómo es? Yo me fui para un campamento feliz y dije yo voy a venir con el sello del Espíritu Santo. Yo me fui contenta y recibí bendición, me gocé. Yo recibí bendición porque todo programa y todo lo que se haga es para recibir bendición. Y vine triste a la vez. Porque llegué y me dice mi hijo, y está como triste, ¿qué le pasó? ¿Le fue bien? Yo sí me fue bien, pero yo pensaba ser sellada por el poder del Espíritu Santo, pero no es cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. Algo me faltará, más búsqueda, me faltará más obediencia, me faltará más santidad, me faltará más fe. Y empecé yo, bueno, ¿qué será? Y empiezo yo otra vez y vuelvo y se me despertaba a las 2, 3 de las 4 de la mañana. Y hubo un programa por recepción del Espíritu Santo. Yo me acuerdo tanto cuando llegaba y le dije yo a mi hijo, aquí se usan maletas, se llaman, unos zapatitos que no tienen tacones. Y le dije a mi hijo, no, yo que me caigo con facilidad no me voy a poner hoy tacones, me voy a poner unas maletas, porque hoy va a haber fiesta en la iglesia. ¿Cómo así? Me decía mi hijo. Es que va a haber por recepción del Espíritu Santo, pero yo lo voy a recibir, yo voy a ser sellada. Y yo me fui con esa fe, ahí obró mi fe, y me fui a buscarlo. Y yo tenía santidad porque le oré al Señor, disponibilidad. Yo tenía obediencia y me fui y le dije, Señor, yo quiero que me selle, Señor. ¿Será que hoy es el tiempo tuyo? Y llegué, me dispuse, yo no creía en nadie al lado que estaba conmigo, yo no sé quién era. Y cuando dice, que creo que ya los que empezaron en Pinto yo había testificado, y dice el pastor que estaba predicando, dice, y me acuerdo tanto de la canción, yo navegaré en el río de tu espíritu. Nunca se me olvida después de tantos, 20 y pico de años, cuando dice, vengan acá los que crean que tienen el río en los tobillos, o quizás los tienen en las rodillas, o en la cintura. Ese río del Espíritu Santo, quizás en la nuca, pero les falta un pedacito. Y yo dije, Señor, ¿y yo a dónde lo tendré? Yo estoy tan segura que hoy lo tengo aquí ya hasta que llega. Y yo me fui adelante y empecé a cantar, y empecé, y yo, Señor, yo cerré los ojos, yo me olvidé de todo el mundo, y yo, Señor, hoy sí, yo siento que hoy sí, Señor, yo quiero servirte, Señor. Y yo le clamaba y había un clamor, porque el Espíritu Santo se recibe también con clamor, con esa búsqueda, con ese deseo, no de cualquier manera, o sentado por allá con los pies en alto, hablando lo que no tenemos que hablar. Y yo le decía, Señor, hoy sí yo quiero servirte. Cuando yo salgo con esa disposición, con ese anhelo, y cuando empieza, yo no sé qué pasó. Lo único sé es que el Señor se derramó sobre mi vida y empecé yo a cantarle al Señor, pero en ese momento empecé a hablar en lenguas. Cuando sentí eso sí, que alguien decía, o alrededor me hicieron como algo los hermanos todos, la hermana Cristina recibió el Espíritu Santo, porque yo me postré a los pies del Señor y lloraba como una niña. Y salí gritando y buscaba, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está? Porque yo quería servirle. Yo, pastor, ya fui sellada, ahora sí, yo quiero servirle a nuestro Dios. Y pues la gloria sea para el Señor, pues como ya llevaba un año en la iglesia, ya habían visto mi testimonio, mi vida. No tardó el pastor de decir, bueno, la hermana Cristina vamos a ponerla en un cargo. Y eso es muy lindo cuando usted desea algo. Mire, hermanas, o los que no lo hayan recibido, hermanos, jóvenes, simpatizantes, ¿sabe, Karina, que hay gente que recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Porque se disponen, porque buscan, porque hay una santidad aún sin llegar a la pila bautismal. Y muchas veces la gente lo recibe y es sellado, porque cuando uno quiere algo de Dios, así como hermanos, vea, cuando ustedes quieren, amigos, jóvenes, cuando ustedes quieren algo, yo creo que uno lo busca por donde sea. Cuando los jóvenes quieren, yo creo, lo digo por mis hijos, mis nietos, quieren un móvil, quieren algo, mamá, sí, ahí sí, le dan besitos a la mamá, al papá, tratan de portarse bien, sí, yo me porto bien, claro, me lo va a regalar. Sí, cuánto hay que dar o cuánto hay que hacer. Yo creo que así son los jóvenes, los adolescentes. Lo mismo uno con el esposo. A mí me ha pasado.
Yo con mi esposo, ay, mejor dicho, ay, yo quiero esto, ay, ¿cuándo me lo puede dar? ¿Será que en la paguita o será que en esto? Yo quisiera esto. Y uno habla con ese romanticismo y quiere esto que lo digan las hermanas. Y uno con ese deseo. O cuando ambos trabajan, ay, yo hoy voy a sacar este dinerito, ¿será que sí? Porque es que yo quiero comprarme esto. Pero de una u otra manera buscamos lo material. ¿Por qué no buscar lo espiritual? Que lo espiritual nos lleva a grandes cosas, nos lleva a una vida eterna, donde vamos a estar con nuestro Dios. Si partimos con nuestro Señor, sabemos a dónde vamos. Qué bueno que nosotros aprendamos que buscar las cosas de Dios es lo más importante. Buscar primeramente el reino y su justicia, porque el resto es añadidura. Este mundo, hermano, lo que tenemos aquí, por valioso que sea, todo se queda. Todo se queda, pero lo que vivimos en nuestra vida espiritual, porque la carrera no es del que empieza, la carrera es del que termina. Y qué bueno que nosotros aprendamos. Ya viene el final para terminar. ¿Por qué hubo este orden? Porque cuando usted conoce de Dios, cuando usted empieza a enamorarse de Dios, porque Dios nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera no es cualquier cosa. Y hubo este orden, y yo le había podido decir a ustedes, hermanos, el Espíritu Santo, como se recibe por fe, primeramente es fe, pero no, porque usted ya tuvo fe. Usted ya conoce de Dios y viene esa búsqueda, ese anhelo de tener más de Dios, de querer tener más y aprender más. Cuando yo me enamoré de Dios, yo quise buscar de Dios cada momento. Yo vivía enamorada de Dios esos primeros pasos y yo decía, Señor, ayúdame que este primer amor continúe hasta el final. Y qué bueno cuando el Señor nos recuerda, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Qué bueno que nosotros recordemos que ese primer amor, ese fuego siempre tiene que estar en nuestra vida. Y es el poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted buscó de Dios era porque venía una santidad. Cuando hubo esa santidad hay disponibilidad. Señor, yo te busco porque tú me buscaste primero. Señor, tengo que buscar santidad porque en mí hubo ya bautismo, arrepentimiento, conversión, donde hay esa fe de que todo lo que yo le pida a Dios lo recibo. Todo lo que pida pidiéndole al Señor con fe lo voy a recibir bajo su voluntad. Donde hay ese pedir, donde hay esa obediencia. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, hermano, téngalo por seguro que todo viene por allí. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a decirle, Señor, enséñame a obedecer. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Nosotros a veces nos servimos, yo sé, lo digo por mí, no estoy acusando a nadie ni señalando a nadie. Nosotros nos damos lo mejor para el Señor. Cuando hay veces cantamos o cantamos las alabanzas, como dicen nuestras hermanas, yo también lo recuerdo. Son alabanzas, son melodías, son oraciones. Cuando cantamos es que te daré lo mejor de mí, Señor. A veces sí le damos al Señor lo mejor. ¿Será que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te daré lo mejor de mí? Que por un destello de tu gloria, ¿cuánto no daría? A veces nosotros nos damos y decimos, ¿cuánto no daría? Y nos dicen, hermana, haga esto, hago, no, y no puedo, no tengo tiempo, no quiero, me da miedo, o esto. ¿Y por qué no le pedimos a Dios que nos quite ese miedo, que nos quite esa pereza, que nos quite ese conformismo, que nos ayude, que el tiempo lo sepamos distribuir? Claro, hay padres de familia que necesitan atender sus hijos, hay padres, madres de familia, hay padres que deben de trabajar, hijos que tienen que estudiar, que tienen que hacer deberes. Claro, yo miro la vida de los pastores y yo digo, ¿cómo hacen? Si a mí a veces no me queda tiempo, bueno, hay un contrapeso, juventud a veces. Y yo, pero ¿cómo hacen si uno dice, vea, voy a hacer tal cosa y ya es mediodía, ya es la tarde, llegó la noche y se fue el tiempo? Pero un pastor necesita tiempo para Dios. Necesita trabajar, atender su familia, traer el sustento, necesita, si está estudiando, necesita pagar un alquiler, necesita todo. ¿Cómo hacen el tiempo? Pero es que las fuerzas no son de nosotros, las fuerzas son de nuestro Dios.
y Él es el que nos da esas fuerzas. Así, hermanos, que coja estos 5 puntos y apliquémoslas a nuestra vida, aún ya los que hemos recibido y los que hemos sido sellados. Digámosle al Señor que nos llene de su poder siempre, nos llene de poder del Espíritu Santo, porque aún los que estamos aquí ya bautizados, sellados, también necesitamos búsqueda de Dios. También necesitamos santidad cada día. También necesitamos disponibilidad para servirle a nuestro Dios. También necesitamos que nuestra fe aumente cada día. También necesitamos pedirle a nuestro Dios. También necesitamos esa obediencia. Qué bueno que todo esto lo apliquemos a nuestra vida. Qué bueno que entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de esa vida verdadera.